Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, oh Señor, para pedirte que seas tú poniendo sabiduría en nuestros corazones, para que el tema que el día de hoy vamos a tratar sea conforme a tu propósito y a tu voluntad. Padre, suplicamos de tu gracia y misericordia, para que me seas poniendo las palabras adecuadas, a fin de que la palabra tuya llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos y pueda ser puesta por obra, y sobre todo para que podamos comprender el mensaje que tú nos traes mediante el discernimiento de la Biblia. En tus manos encomendamos este día, que sea para tu honra y para tu gloria, cada pensamiento, cada dicho y sobre todo, que podamos seguir fortalecidos tomando en cuenta una sana doctrina. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Este día, sábado 5 de septiembre del 2020, continuando con el tema y el eslogan que dice Enseñanzas Bíblicas bajo una sana doctrina, nos corresponde el tema, el Espíritu Santo. El texto bíblico que nos lleva a iniciar este estudio es Romanos 3:11, donde la palabra del Señor nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El principal objetivo de este estudio, mis amados hermanos, es poder comprender que Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo a través de su Espíritu, que el poder de Dios que da vida nueva hace que los creyentes hijos de Dios les une en una auténtica comunión y les hace capaces de ser verdaderos siervos de Jesús hasta el confín de la tierra. Es imprescindible poder comprender y entender lo que realmente el Espíritu de Dios obra y hace en cada uno de nosotros. Nos permite experimentar la presencia y acción vivificante de Dios a través de su permanente comunión con sus siervos. Nos manifiesta la plenitud a través de Jesucristo, luego de la ascensión de éste. Es importante para esto poder comprender, mis amados hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? Recordemos que uno de los puntos de fe de la Iglesia de Dios abarca el estudio del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo, mis hermanos? Y podemos apreciar la respuesta que nos da la Biblia. El Espíritu Santo de Dios es un poder o fuerza en acción. Así nos dice en Miqueas 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es un poder, una fuerza de acción, como lo vemos aquí. También nos manifiesta en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, refiriéndose a María. Cuando Dios envía su Espíritu y proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su santa voluntad, como lo vemos en el Salmo 104, versículo 30, cuando la palabra del Señor nos dice, envías tu Espíritu, son creados y de nuevo a la faz de la tierra. Y en el Salmo 139, versículo 7, la palabra del Señor nos dice, ¿a dónde miré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mis amados hermanos, la Biblia, la palabra Espíritu corresponde a los términos ruach en hebreo y pneuma en griego. En la mayoría de los casos estos términos se refieren al poder de Dios en acción, es decir, a su Espíritu Santo, como nos dice en Génesis 1:2. Cuando nos dice la tierra estaba dividida y sin terminar,
la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Roach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, o el Espíritu de Jehová se movía sobre la superficie de las aguas. Sin embargo, mis amados hermanos, también se usan el Espíritu Santo en los siguientes sentidos, como aliento o respiración. Y así lo vemos en Habacuc 2:19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, la palabra del Señor nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Como podemos apreciar, vemos que el Espíritu también es utilizado como aliento o respiración. Pero también el Espíritu es utilizado como viento, en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él, y en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y en Juan 3:8 la palabra nos dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento. También se considera al Espíritu Santo como una fuerza vital, o la energía que mantiene con vida a los seres humanos y animales. Eso lo vemos en Job, capítulo 34, versículos 14 y 15, donde nos dice la palabra, si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. El Espíritu Santo también se le considera como la inclinación o una actitud, como seres espirituales, como Dios y los ángeles, como nos dice en 1 Reyes, capítulo 22, versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? En Juan 4:24, cuando nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todos estos significados, mis amados hermanos, tienen algo en común. Se refieren a cosas que son invisibles a la vista humana, pero que producen efectos visibles. El Espíritu de Dios, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. En la Biblia se asemeja al Espíritu Santo a las manos o a los dedos de Dios, como nos dice el Salmo 8:3. Pues voy a considerar los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. En Lucas, capítulo 11, versículo 20, mas si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mis amados hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice que el Espíritu de Dios también sirvió para crear el universo, para producir la Biblia mismo. Cuando nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que sus siervos de la antigüedad pudieran hacer milagros también y predicar, como nos dice en Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, la definición o lo que la Biblia nos dice respecto al Espíritu Santo. Mas el hombre en su necedad ha tergiversado la sana Escritura. Y ahora muchos pregonan al Espíritu Santo como una persona, cuando al referirse al Espíritu Santo como las manos de los dedos o el aliento de Dios, la Biblia demuestra que dicho Espíritu no es una persona, como lo vemos en Éxodo 15:8.
y 10. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, y se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así nos dice en Éxodo, con relación al Espíritu. Y como podemos apreciar, es un aliento, no es una persona. Las manos de un artesano, mis amados hermanos, no trabajan por su cuenta, pues no pueden actuar de forma independiente del cerebro o separadas del cuerpo. De la misma manera el Espíritu de Dios solo actúa cuando y como Él lo dirige. Y en Lucas 11:13 dice la palabra del Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Además, la Biblia, mis hermanos, compara el Espíritu Santo con el agua y lo relaciona con otras cosas impersonales, como la fe, el conocimiento. Esto también da a entender que el Espíritu Santo no es una persona. En Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. En Hechos 6, versículo 5, dice la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, aunque la Biblia menciona el nombre propio de Dios, Jehová, y el de su Hijo Jesucristo, en ningún lugar le da un nombre al Espíritu Santo. En ningún lugar de la Biblia. Y en Isaías capítulo 42, versículo 8, la palabra del Señor nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿En qué parte de la Biblia, pregunto yo, se encuentra otorgado un nombre al Espíritu Santo? Mis amados hermanos, retomando la palabra del Señor, podemos encontrar que en cierta ocasión, cuando el discípulo Esteban recibió una visión del cielo, vio tan solo a 2 personas, no a 3. La Biblia nos dice, él, estando lleno del Espíritu Santo, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En Hechos 7:55 nos dice la palabra del Señor, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Reforzando, mis hermanos, el Espíritu Santo fue simplemente el poder que Dios utilizó para que Esteban pudiera tener esa visión. Muchos son los conceptos erróneos que se manejan hoy en la actualidad sobre el Espíritu Santo, cuando algunos creen que es una persona y forma parte de una Trinidad. Y así lo dan a entender en 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Algunas versiones de la Biblia, como la Torres Amán y Reina Valera en sí mismo. La versión Torres Amán dice en 1 de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Mas, mis amados hermanos,
respetables investigadores han coincidido en que el apóstol Juan en realidad no escribió esas palabras y por lo tanto no deberían estar dentro de la Biblia, ya que son apócrifas. Y un comentario, mis amados hermanos, textual, tomando como base el Tanaj o la Biblia hebrea, el mismo capítulo, Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, hay tres testigos, el Ruaj, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, Como podemos apreciar, hay un cambio sustancial en referencia a la palabra del Señor. Lo que algunos creen es que el Espíritu o las Escrituras nos hablan o nos presentan las características propias de una persona. Mas esto no quiere decir que lo sea. El hecho que en la Biblia al Espíritu Santo se le presente con características propias de la persona no significa que sea una persona. Y podemos apreciarlo, mis amados hermanos, cuando hablamos de la sabiduría, de la muerte y del pecado. En Proverbios 1:20 y en Romanos 5:17-21. También se describe el pecado como alguien seductor, como alguien codicioso y asesino. Son características de una persona. Sin embargo, no es una persona el pecado. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. En Mateo 11:19, en Lucas 7:35 y en Romanos 7:8 y 11, nos muestran al pecado con esas características propias de un ser humano. Y sin embargo, no es un ser humano. En el Evangelio de Juan, vemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como un ayudante. Dijo que ese ayudante, también conocido como el Paracleto, daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría y le declararía las verdades a los discípulos y lo glorificaría y recibiría las cosas de él, refiriéndose a Jesús. Hay quienes dicen que como Juan utilizó los pronombres personales, mis amados hermanos, masculinos en el idioma griego para referirse al Espíritu Santo, este debería ser una persona. Pero en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15, la palabra nos exhorta y nos dice claramente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Mis amados hermanos, la palabra es clara cuando nos manifiesta que Él no hablará por su propia cuenta, sino será únicamente quien nos permita conocer las verdades del Padre y del Hijo, porque así está escrito en la Biblia. Mis amados hermanos,
Cuando Juan utiliza los pronombres en masculinos, femeninos y neutros, y podemos apreciar que el sustantivo griego que usa al referirse a ayudantes del de Paracletos, vemos que es un pronombre masculino. En cambio, cuando Juan se refiere al Espíritu Santo con el sustantivo neutro pneuma, que se traduce espíritu, utilizó un pronombre neutro. En Juan 14, versículo 16 y 17, cuando dice: yo os regaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hago énfasis, mis amados hermanos, en esta última frase, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, es decir, internamente. Si el Espíritu Santo fuese una persona, ¿podrá morar en nuestro interior? Mis amados hermanos, qué triste y lamentable es ver que muchos hermanos hoy en día, por la falta de sabiduría, conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, han adoptado costumbrismos de la Iglesia Católica, que aún se mantienen, especialmente en la oración. Cuando terminan muchos de orar, manifiestan: y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pregunto, mis hermanos, ¿qué versículo bíblico nos enseña a que oremos de esa forma? ¿Verdad que en ninguna parte de la Biblia manifiesta que debemos orarle al Padre, o que debemos terminar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mis amados hermanos, es necesario poder discernir y comprender la palabra de Dios. Y nuevamente vemos cómo en Mateo 28:19 la palabra nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión del Almad y también en la Reina Valera. Pero en la versión Tanaj, la Biblia hebrea, el sentido cambia sustancialmente. Porque nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. ¿Qué diferencia? ¿Concuerda este versículo de la Biblia hebrea, el Tanaj, con lo que nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38? Donde textualmente la palabra del Señor nos manifiesta que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos bauticemos en el nombre de Jesús, para que nos sea dada el Espíritu Santo. Podemos apreciar, mis hermanos, que muchas veces las malas traducciones nos llevan a confusiones. Y eso es lo que precisamente necesitamos: aprender a discernir la palabra de Dios. Aprender a estudiar la palabra de Dios, conforme al propósito de las Escrituras. Muchas veces, mis hermanos, esta interpretación que la hacen erróneamente
no nos permite. No nos permite, mis hermanos, visualizar lo que el Señor quiere para nosotros. Mis hermanos, esta doctrina del Espíritu Santo como persona no la enseña la Biblia, ni la historia. Tomando en consideración la Enciclopedia Británica, la doctrina de que el Espíritu Santo era una persona distinta y de naturaleza divina, se le estableció como tal en el Concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Este concilio se celebró más de 2 siglos y medio después de la muerte del último apóstol, en donde se hicieron cambios sustanciales en las traducciones bíblicas. Y es ahí mismo cuando empiezan a cambiar la forma de orar. Cuando muchos de nosotros, la mayoría de cristianos, oramos en el nombre de Jesús, empieza la Iglesia Católica a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy se mantiene esta triste realidad. Hoy se mantiene, mis hermanos. Y esta forma de orar ha ingresado a muchas iglesias, tergiversando el Evangelio. Por eso es importante que podamos comprender que la palabra de Dios es clara y es la única que debemos discernir y entender para poder crecer pegados de la mano del Señor. Pablo, a través de la carta a los cristianos de Corintios, les manifiesta que es importante que la congregación se mantenga despierta. Por eso cuando se reúnen para considerar al espíritu o la actitud enérgica de Pablo, estaba ahí mismo con ellos, como si fuera una persona, mas no lo era. Pablo muestra a los cristianos de Corintio, cuando le dice: nosotros mismos y el Espíritu hemos decidido expulsar al hombre no arrepentido, porque habían constrictado su espíritu. Mis hermanos, es importante reconocer que el ayudante no es una persona, que el ayudante, el consolador o el abogado no es una persona. Y eso lo vimos ya en Juan 16, versículos 7, 8 y el 13. Cuando dijo: si me voy, el Paracleto, el Consolador, no vendrá si no me voy. Es importante también por comprender, mis hermanos, cuando la Iglesia Católica en el tomo 13, en la página 575 y 76 comenta: tan claramente ve San Juan en el Espíritu a una persona que toma el lugar de Cristo en la Iglesia, que usa un pronombre masculino, ekeinos, al referirse al Espíritu, aunque pneuma, Espíritu, es de género neutro, como lo vimos en Juan capítulo 16, versículo 8. Por consiguiente, mis amados hermanos, es evidente que Juan pensó en el Espíritu Santo
como persona. Así lo pone la Enciclopedia Católica en el tomo 13. Cuando la Biblia claramente nos enseña en su definición que el espíritu son muchas cosas, mas no una persona. Mi hermano, este punto de fe es importante para cada uno de nosotros, ya que nos ayuda a discernir y a comprender cómo sigue actuando en nuestras vidas, cómo sigue manifestándose en nuestras vidas cada día. El propósito de Dios al mandar el Consolador es poder permitir que a través del Espíritu Santo podamos dar un buen fruto, que podamos ceder nuestro corazón a la influencia del Espíritu. También poder comprender que no tenemos la capacidad necesaria para guiarnos nosotros mismos. Y por eso nos dice la palabra de Dios, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? En Jeremías 17:9. Así nos dice la palabra del Señor. Mi amado hermano, a la luz del entendimiento, es importante volver a la sana doctrina. El tiempo es demasiado corto para estudiar a profundidad en un estudio que nos llevaría unas 3 o 4 horas. Dejemos que la enseñanza, la guía de Dios, mediante su Espíritu, nos otorgue esa sabiduría. Nos otorgue, mis hermanos. Porque así como Jesús recibió la guía del Espíritu, así es necesario que nosotros también la recibamos. Y la palabra del Señor nos dice, sobre el que tiene que asentarse el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poderío, y el Espíritu de conocimiento y del temor, en Isaías 11:2. ¿Cuánto debió de anhelar él la ayuda del Espíritu Santo, con la cual podría encarar las grandes dificultades que le esperaban en la tierra? Más aún nosotros, mis amados hermanos. Jesús vio hacerse realidad la promesa de Jehová. Los evangelios señalan lo que le sucedió justo después de bautizarse. Fue lleno del Espíritu Santo. Se apartó del Jordán y el Espíritu lo condujo por aquí y por allá, en el desierto. Así lo vemos en Lucas 4:1. Así como Jesús comprendía la importancia que tenía el Espíritu Santo en su propia vida, lo recalcó a sus discípulos, la necesidad de pedírselo a Dios y dejarse guiar por Él. Eso lo puede usted revisar en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. De la misma manera, es necesario que el Espíritu que mora en nosotros fluya a través de la sabiduría, a través de la guía que Él nos da. Si fuese el Espíritu Santo una persona, ¿podría morar dentro de nosotros? Les dejo con esa inquietud, mis amados hermanos. Y la otra inquietud que les planteaba, ¿en qué versículo bíblico, en qué versículo de la Biblia dice que tenemos que orar, o al terminar de orar tenemos que pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Acaso esa no es una doctrina de la Iglesia Católica?
que lastimosamente muchas iglesias cristianas, la han adoptado. La palabra del Señor es clara y nos enseña a que vivamos conforme al Espíritu de verdad. Por eso nos decía en Juan 16, 12, 13, tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es tiempo que soltemos costumbrismos y tradiciones del mundo y aprendamos a discernir la palabra de Dios. Yo les invito a que juntos podamos orar. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has hecho comprender que solamente guiados a través del Espíritu tuyo que mora en cada uno de nosotros, podemos caminar en sabiduría, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Hoy nos depositamos en tu presencia, sabiendo que todas las cosas que estamos haciendo es para tu agrado, Señor, para tu honra y para tu gloria. Padre, así como Jesús comprendió la importancia que tenía el Espíritu en su vida, cuando Él se bautizó, tú enviaste al Espíritu tuyo, Señor, a tu soplo de vida, al Ruaj, lo enviaste en forma de lenguas de fuego, dice la palabra tuya, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos que sea obrando en nuestras vidas, guiándonos con sabiduría y entendimiento, y que podamos guiarnos como verdaderos siervos tuyos, Señor. Y que nuestro testimonio hable por sí mismo. Padre, en este día te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo, por tu palabra impartida. Gracias, oh Señor, por tus bondades y las bendiciones que otorgues a cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, y que este día de reposo podamos deleitarnos en la palabra de Dios.